El domingo pasado, hermanos, estuvimos comenzando el año con una invitación a la iglesia a que pusiera metas, ¿verdad? Y una de las cosas una meta bien importante para la iglesia, creo que era alcanzar la madurez espiritual. Y por mucho que nosotros muchas veces nos esforcemos, Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, y todos sabemos que Pablo sí que tenía de qué gloriarse, ¿verdad? Pero Pablo una cosa hacía, dice que se extendía a lo que estaba delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento, ¿verdad? Se esforzaba en poder cumplir aquello para lo cual él fue alcanzado. Y nosotros como iglesia, nosotros como individuos, como creyentes, necesitamos también trazarnos metas para alcanzar, metas que sean firmes en nuestras vidas. Y una de ellas pues es precisamente la madurez espiritual. Pero para alcanzar la madurez espiritual necesitamos también poder trazarnos o ponernos otras metas, porque no vamos a ser maduros espiritualmente así, de la nada. Vamos a crecer, porque para eso Dios nos ha preparado, nos ha llamado para crecer poco a poco en su palabra, poco a poco en la oración, en la comunión. Y hoy precisamente vamos a planear, o vamos a ver cómo planear nuestra vida en la palabra de Dios. Es bien importante, hermanos, que nosotros sepamos cómo precisamente o por qué nosotros debemos planearnos una vida en la palabra de Dios. Porque es bien importante, hermanos, la palabra de Dios. Dice para nosotros, por ejemplo, como denominación, dice que no hay otra regla de fe y práctica que la palabra de Dios. Y esta es una de las cosas que tiene nuestra iglesia. Saber que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única regla de fe y práctica. Nosotros no nos guiamos ni por el Corán, ni por la Ilíada de Homero, ni por ningún libro de eso. Nosotros, la Biblia. Esa es la palabra del Dios en quien nosotros hemos confiado. El Dios en que nosotros hemos puesto nuestras vidas, nuestros corazones y nuestro servicio solamente es a nuestro Dios. He escuchado últimamente en la televisión y en los programas que ya la Biblia es un libro que está como obsoleto, que la Biblia ya no es necesaria, que la Biblia ya es un libro viejo, que en el tiempo en el que fue escrita, en el tiempo quizás de los apóstoles, o en el tiempo quizás, por ejemplo, del mismo Josué o Moisés o Elías, era un libro que tenía una trascendencia increíble y ayudaba mucho a la gente de su tiempo. Que ya la Biblia no es necesaria, que los hombres pueden vivir en este siglo llamado el siglo de las luces, pueden vivir sin la palabra de Dios. Pero yo comparo, me gusta comparar eso como por ejemplo, el sol, ¿cuántos años lleva alumbrando la tierra? ¿Verdad? Lleva muchos años el sol, entonces ya es viejo, no necesitamos el sol. Es decir, ahora cuando usted vaya a construir su casa, cuando usted tenga su casa, o si usted tiene su casa, cierre las ventanas y alúmbrese con la energía eléctrica, porque ya el sol es obsoleto, ya no funciona. La energía eléctrica es lo novedoso, lo bueno, ¿verdad? Y usted creo que no va a estar de acuerdo conmigo, y creo que ninguna persona, aunque no sea cristiana, va a estar de acuerdo conmigo en que cierre todas las ventanas de su casa, porque es impresionante, ¿verdad? La luz del sol. No se ha convertido en algo viejo, en algo obsoleto. Así tampoco la palabra de Dios va a ser ni vieja ni obsoleta, sino que así como en los días de estos hombres que mencioné, todavía hoy la Biblia continúa hablándole a su pueblo, al pueblo de Dios, de la misma manera. Y sigue la Biblia siendo una fuente de información increíble. Pero no, la Biblia no es solamente para información. La Biblia es para transformación. La Biblia es un libro que transforma la vida del ser humano. Transforma nuestras vidas de una manera increíble. Las mismas palabras que utilizó ahí Josué en su libro, que Dios le dio a Josué,
ahí en su libro, que ahora las vamos a volver a mencionar, en un segundito las vamos a mencionar, eran las palabras a las que se referían precisamente a los primeros 5 libros escritos por Moisés. Estos 5 libros de la Biblia, Génesis hasta Deuteronomio. No había otra escritura, pero aún extendemos aún más, como dice 2 a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y eso qué cosa es lo que lo hace? La palabra de Dios. No es simplemente información, es para transformación del hombre. Creemos eso porque es la palabra de Dios. Es un tesoro, hermanos, perfecto, que nos transforma, nos ilumina, nos juzga, nos prepara y nos hace crecer. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria, Señor, y sea la honra. Mi Padre, te rogamos en esta hora, mi Dios, sé con tu congregación, Señor, unidos en Cristo. Sé, mi Padre Celestial, con todos nosotros que estamos aquí esta tarde para escuchar tu palabra, para que tú hables, Dios mío, a nuestros corazones así como tú has querido. Dios mío, tus planes son tuyos, Señor, y nadie aquí puede quebrantarlos. Por esa razón también te ruego por este siervo tuyo, Señor, que expondrá tu palabra. Señor, te ruego que tú estés aquí antes que yo. Yo no quiero, Señor, estar aquí si tú no estás conmigo. Mi Padre, este tiempo es tuyo. Háblanos, Señor, como tú has querido. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amada iglesia, el texto al que me estaba refiriendo hace un momento está en Josué capítulo 1, versículo 8. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar de la Biblia hoy. No nos vamos a cansar de hablar de la Biblia hoy. Josué capítulo 1, versículo 8. Déjenme ponerme los ojos. Que dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose precisamente a los primeros 5 libros, como vimos hace un momento, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Comienza este texto precioso, comienza diciendo cómo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Mis hermanos, una de las cosas que el Señor quiere es que cada creyente pueda vivir la palabra de Dios para que pueda gozar las bendiciones del éxito en Cristo. Que cada creyente pueda planearse para vivir la palabra de Dios y pueda gozar de las bendiciones en Cristo Jesús, las bendiciones que da el éxito en Cristo Jesús. Pero para esto lo primero que tenemos que hacer, mi amada iglesia, es poner su palabra en nuestros corazones. Y yo te voy a preguntar, ¿dónde está la palabra de Dios en tu vida? Dice la Biblia aquí que la palabra de Dios debe estar ¿dónde? En nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, hermanos. Ahí es donde debe estar la Biblia. Debe ocupar un lugar muy especial la Biblia en nuestras vidas. ¿Dónde se halla la Biblia en ti, hermano? ¿Se halla en alguno de estos lugares? ¿Se halla la Biblia en uno de estos lugares que son lugares preciosos? El mismo mandamiento que tenemos aquí, mi amada iglesia, como le digo, debe extenderse a toda la Biblia, a toda la Escritura. Debe formar parte la palabra de Dios de nuestro vocabulario. Cuando nosotros éramos niños nos comenzaban a enseñar las primeras palabras para escribirlas, las meditábamos, las aprendíamos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando Dori estaba aprendiendo inglés, al principio que ella comenzó aquí en la escuela, ella llegó con una palabra nueva, summer. ¿Saben lo que significa la palabra summer? Bueno, antes que me digan, para Doris, summer significa exclusivamente en el tiempo que los niños salen de vacaciones, el tiempo donde hace más calor y ella tiene que trabajar más. Ella se aprendió esa palabra porque la meditó, la trabajó, la vivió. Entonces, Doris sabe y conoce que el summer en inglés es ¿qué cosa?
verano en español. Ella lo meditó, lo aprendió. Entonces nosotros tenemos que meditar las palabras del Señor en nuestro corazón para poder vivirla. Tenemos que trabajar la palabra de Dios en nuestras vidas para poder estar en la palabra de Dios. Meditar la Biblia es una de las cosas que el ser humano debe hacer para que de esta manera pueda salir de su boca, pueda tener que conversar con los demás. Mi amada iglesia, ahora bien, ¿cómo ocurre esto de que, bueno, pastor, cómo yo puedo aprender la Biblia y cómo meditarla? Hermano, usted no tiene un libro como este. Si no tiene un libro como este, usted tiene una Biblia que la puede encender ahí en el celular o en el aparatico este como el que tengo yo aquí. Usted puede tener la Biblia. Nadie, en este tiempo, en el siglo de las luces, como le estaba diciendo hace un momento, todos podemos tener acceso a la palabra de Dios. Agarre la Biblia y léala. Léela. Usted nunca va a poder expresar y hablar la palabra de Dios si usted no la lee, si usted no medita en ella, como dice ahí el texto este. La primera parte del texto de Josué 1:8. Dice, y meditarás en ella de día y de noche. Es un principio, hermanos, bien sencillo. Si usted satura su mente con la palabra de Dios, con los pensamientos en la palabra de Dios, usted va a hablar la palabra de Dios. Usted va a expresar la palabra de Dios. Pero usted también puede llenar su mente de muchas otras cosas, y estas muchas otras cosas también la va a hablar. Y eso me va a dejar saber a mí ¿de qué cosa tú te estás llenando? Porque Jesús dice ahí en Mateo, capítulo 12, versículo 34, dice de esta manera, hablándole duramente a los fariseos, los llama generación de víboras, de la abundancia de su corazón, habla su boca. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros? ¿Qué es lo que tú y yo estamos expresando por nuestros labios? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Y nada más y nada menos que va a salir de lo que usted lo ha llenado. Me vienen a la mente los pomos estos de spray que hay ahora, que tú lo vas apretando y va saliendo. Si el pomo está vacío, ¿qué cosa es lo que sale por la boquita? Nada, no sale nada. Si usted lo llena de veneno, ¿qué es lo que va a salir? Veneno. Si usted lo llena de una fragancia, ¿qué es lo que va a salir? Fragancia. Y usted es como este pomo de spray. Usted es como este pomo de rociador. De lo que usted llene es lo que usted va a soltar. Y a veces nos llenamos de chistes de doble sentido, nos llenamos de malas palabras, nos llenamos de malas costumbres, nos llenamos de tantas cosas en este mundo, menos de la palabra de Dios. Y entonces encontramos a la gente del mundo diciendo, bueno, ¿y eso qué es cristiano? Porque no se está llenando. Y este pasaje, que debemos poner la palabra de Dios en nuestras vidas para que nosotros guardemos y hagamos conforme a lo que en ella está escrito. Para hacer conforme a lo que en ella está escrito. El propósito, mis hermanos, de meditar en la palabra de Dios, el propósito de meditar en los mandamientos de Dios, es para que los guardemos. Y la palabra guardar, hay dos palabras en la Biblia que a veces confunden un poco a las personas: guardar y observar. Cuando Dios manda, por ejemplo, a guardar los mandamientos, dice un predicador escocés, es poner algo muy bueno en un lugar muy bueno. ¿Comprenden? Es decir que si tú tienes algo muy bueno, usted lo va a poner en un lugar muy bueno. ¿Y qué lugar mejor que el corazón para poner lo mejor, que es la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Usted va a poner la palabra de Dios en su corazón. Dice la Biblia también que debemos cuidar nuestros corazones porque de ellos mana la vida. Y si la vida mana de nuestro corazón, amada iglesia, ¿dónde mejor que poner la palabra de Dios? La otra palabra que les decía, observar. Cuando la Biblia dice, pues observarás la Pascua, no está diciendo que vas a ponerte a mirar la Pascua, sino que vas a hacer lo que la Pascua dice.
y vas a guardar, vas a hacer conforme lo que la Biblia dice, a que hagas conforme a todo lo que está escrito. El propósito no es solo el conocimiento, sino, mis hermanos, la obediencia. Aquí la promesa es que la meditación finalmente producirá un cambio de actitud, como nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que debemos ser transformados. Esta palabra renovatio en griego denota la idea de algo que sucede en nuestro interior y comienza a cambiarnos desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Esto es lo que ocurre también, o la palabra que se describe como metamorfosis. Y nosotros tenemos que poner la palabra de Dios en ese buen lugar para que este proceso de cambio en nosotros comience a hacerse claramente visible a través de lo que nosotros hacemos. ¿Y eso no es lo que dice el pasaje ahí? Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Por ejemplo, en el Salmo 19, capítulo 14, el rey David dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahí el salmista está pidiéndole a Dios: mira, Señor, gobierna mi vida, gobierna mi corazón, gobierna mi ser entero, porque yo quiero que lo que llegue a ti sea lo mejor. Y nosotros debemos pedirle a Dios que lo que nosotros ofrendemos de nosotros, que lo que nosotros demos de nosotros sea lo mejor. Y no vamos a poder dar lo mejor si nuestro corazón está entenebrecido, si de lo que sale de nuestro corazón es todo podredumbre. La Biblia nos enseña ahí muy claramente, mis hermanos, que lo que tenemos que hacer es guardar, meditar sus mandamientos para hacer conforme a lo que está escrito. Muy claro, hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros meditamos la Biblia, vamos a como absorber la mente de Cristo. Es como que yo aprendo claramente aquellas cosas que yo necesito para poder practicarlas en mi vida diaria. Entonces, si a un fulano le funcionan de esta manera, si a una persona que es ya un experto en determinada materia le han salido bien las cosas haciéndolas de esta manera, y usted las hace como ese fulano, usted está absorbiendo la mente de ese fulano. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, es como cuando tenemos un problema y nos acordamos de la palabra de Dios, es como en ese momento estamos como absorbiendo la mente de Cristo para hacer conforme a lo que Él nos ha dicho, para hacer conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos aquí aman la Biblia? ¿Cuántos aquí aman la palabra de Dios? Todos nosotros hemos amado a alguien, ¿verdad? Y cuando nosotros amamos a alguien, ¿qué es lo que usted hace? Usted lo cuida a esa persona, ¿verdad? Usted le dedica tiempo a esa persona, usted trata de portarse bien con esa persona. Bien, cuando usted ama la Biblia, usted va a tratar de meditarla, leerla, escudriñarla, usted va a citarla en cada momento de su vida, usted va a practicar lo que dice la palabra, porque usted ama la Biblia, usted ama la palabra de Dios. Pero si usted no practica, ni busca, ni medita, ni nada de eso, la palabra de Dios, usted está con un problema con Dios. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que aprender precisamente es hacer lo que la Biblia dice. Para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tenemos que aprender la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas formas de que usted pueda aprender la palabra de Dios. Usted puede cantarla, usted puede memorizarla. Mi manera de aprender la Biblia es cuando yo estoy leyendo la Biblia solito. A mí se me ocurre la idea de que estoy frente a la congregación leyendo la Biblia, y esto me ayuda a aprender mejor los pasajes de la Biblia.
me ayuda a aprender mejor aquello que yo quiero aprender, que Dios quiere que yo aprenda. Por ejemplo, hace algunos años, cuando Dalila estaba en el middle school, en la escuela mediana, ella tenía que aprenderse todos los países de América Latina, y tenía que saberse también las capitales de cada uno de los países. Y ella, me acuerdo que ella se montaba en el carro por la mañana y era cantando una canción que le habían enseñado. Y cantaba la canción por la tarde cuando se montaba en el carro otra vez. Y durante las clases que tenía que hacer, cantaba la canción. Y se aprendió, Dalila, todos los países con todas sus capitales. Este año que pasó, el 2017, me acuerdo que había alguien que estaba preguntando los países y sus capitales. Y Dalila comenzó a cantar otra vez la cancioncita. Y respondió otra vez las capitales. Y eso fue cuando estaba en la escuela, en la middle school, en la escuela mediana. Y Dalila está en high school ya. Usted puede tener su método propio de aprender la Biblia, de aprender lo que Dios quiere que usted aprenda, porque eso es importante. Meditándola, practicándola, aprendiéndola, para cuando llegue el momento indicado, usted tenga cómo hacerle frente a determinada situación. Usted tenga la mente de Cristo, porque déjeme decirle, cuando yo digo la mente de Cristo, ¿quién inspiró esto? ¿Quién la inspiró? ¿De dónde salió? ¿Del hombre salió? Yo pregunto, ¿esto puede haberlo inspirado a algún hombre? Esto no salió de un hombre. Yo me acuerdo cuando yo leo ahí en Génesis, cuando Dios encontró a Noé y dice que quería mandar el diluvio. ¿Cómo estaba la tierra en aquel tiempo? Dice que nadie hacía la voluntad de Dios, nadie hacía lo bueno, todo el mundo estaba en pecado. Si hoy no tuviéramos la Biblia, las cosas fueran todavía mucho peor. Entonces, a ningún ser humano se le hubiese ocurrido, digo ser humano sin Dios, a ningún ser humano se le hubiese ocurrido, le hubiese pasado por su mente crear una Biblia como esta. No lo hubiesen podido hacer. Entonces entra Dios en la historia y comienza a trabajar en la historia y nos da su palabra. Y su palabra ayuda, su palabra tiene pasajes para cada una de las situaciones y momentos de tu vida. Si hay alegría, hay cantos en la Biblia. Si hay matrimonios, hay un libro todo dedicado al matrimonio. Si hay tristeza, hay libros dedicados a la tristeza. Si usted quiere conocimiento, hay libros ahí de mucho conocimiento para cada momento de tu vida. Esta es una biblioteca extraordinaria y usted puede hacer uso de ella en cualquier momento donde usted quiera, si usted puede meditarla, aprenderla y practicarla, mi amado hermano. También el producto de estas dos cosas que nos tenemos ahí precisamente, voy a leer otra vez el pasaje. Dice: nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es uno, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto es segundo, ¿verdad? Dos cosas que tenemos que hacer: meditarla, aprenderla, practicarla, ponerla en práctica. Y todo esto va a traer como resultado, dice ahí el texto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿cómo saldrá? Todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Porque el resultado, mi amada iglesia, de hacer estas cosas es precisamente una buena guía va a traer también un buen camino. Si usted tiene un buen GPS, usted va a llegar rápido y sin problemas al lugar donde usted quiere llegar. Pero si usted tiene uno de esos GPS que usted tiene que mirarlo con lupas, usted le va a costar un trabajo extraordinario poder llegar a sus lugares. Una buena guía va a ayudarle a usted a que usted siempre tenga un buen camino. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras que la Biblia moldea a cada uno de nosotros como cristianos, ella trae bendición. Promete que si
medita en la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, su camino será prosperado y tendrá éxito. Y este es el verdadero evangelio de la prosperidad. Que usted viva, que usted busque, que usted medite, que usted hable la palabra de Dios. Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. No como muchos andan diciendo por ahí que si tú eres no sé qué, que si tú vas a hacer, que si hay un cheque para ti. No, Dios quiere que tú seas maduro espiritualmente. Ese es el principal objetivo de Dios. Que usted crezca y usted madure conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo principal. Entonces, todo te saldrá bien. Que usted busque la palabra, entonces todo te saldrá bien. No es que según el deseo de las cosas que yo quiero, pues entonces me voy a hacer rico rápidamente para tener lo que yo quiero. No, eso no es el evangelio de la prosperidad. Eso no es el verdadero evangelio. Dios no promete prosperarlo solo porque usted va a desear cosas. Dios promete bendecir su vida espiritual. Y producto de eso, todo entonces te saldrá bien. Porque si tú te guías por el Espíritu de Dios, si te guías por la palabra de Dios, entonces todas las cosas te saldrán bien. Ya tú no eres como un barco sin timón. Ya tú no eres como alguien que anda a la deriva. Donde quiera que usted vaya, usted va a tener la posibilidad de la mente de Cristo. Usted va a tener pasajes listos, aunque usted no tenga el libro, aunque usted no tenga el teléfono con usted, pero usted se va a acordar. Porque usted ya ha meditado antes, porque usted ha practicado antes, porque usted ha hablado antes, porque usted ha vivido antes la palabra de Dios. Entonces, tú vas a saber lo que debes hacer en cuanto a algo o no hacerlo. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso. ¿Y conocimiento de qué? De filosofía, de la Biblia. Y nosotros tenemos que tener conocimiento de la Biblia. Tenemos que tener conocimiento de Dios. Hace poco hablaba con alguien que me decía, pastor, a mí todo me sale mal. A mí últimamente, en estos últimos meses, todo me sale mal. Te robaste petróleo de no sé dónde. Mira, ahí tienes el problema. Te agarró la policía. Bueno, mira, nadie te mandó a hacerlo. Te agarraron haciendo trampa en los taxis. Bueno, mira, ahí tienes tu merecido. Mira, te agarraron con la mujer del vecino y te cayeron a piedra. Bueno, mira, te lo buscaste. Nadie te mandó. Si tú vives la palabra de Dios, usted va a tener una guía constante y donde quiera que usted esté, para que usted no haga las cosas que no tiene que hacer. Entonces todo te va a salir bien. Entonces todo te va a salir bien. Y será próspero tu camino, porque los caminos del Señor son perfectos y buenos. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 18, versículos 30 y 32. Escuchen bien, iglesia. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Le gusta esta palabra? ¿Le gusta? Voy a volver a repetirlo y después sigo. En cuanto a Dios, dice, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios es el que lo hace. Y si Dios es el que lo hace, tengo que buscar a Dios para que me ayude a hacerlo. Ayudar a Dios para que a través de su palabra, de la meditación de su palabra, de vivir su palabra, de hablar su palabra, yo pueda tener en mi vida el consejo perfecto, la mente de Cristo, para poder ser conforme a su voluntad. Ya tú ves, hermano, lo que tú tienes que hacer. Este pasaje lo tenemos ahí antes de que Josué
entraran a conquistar la tierra prometida. Estaba a punto de Josué de comenzar a arrasar con todas las ciudades paganas que había en Canaán. Y Josué necesitaba estar preparado para esto. Necesitaba estar completamente listo. Y no iba a estar completamente listo hasta que él no meditara en la palabra de Dios. Hasta que él no buscara la palabra de Dios. Dice el pasaje nuevamente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que él tenía que hacer. Y eso es lo que tú tienes que hacer, mi hermano. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Buscar la palabra de Dios, meditar en ella, vivirla, hablarla, practicarla. Y entonces las cosas nos saldrán bien. Este es el primer paso, pudiéramos decir. Este es el primer paso, pudiéramos decir, en nuestra planificación para el año 2018. Para nuestra madurez espiritual. Buscar, mi amada iglesia, la palabra de Dios. Que cada creyente pueda vivir la palabra de Dios para que pueda gozar de las bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cómo? Poniéndola en nuestra mente y corazón. Poniéndola como una guía para que cada una de nuestras situaciones, porque el resultado de una buena guía siempre es un buen camino. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu palabra, porque sabemos, Dios mío, que tu palabra es viva y es eficaz. Y aunque muchas veces tengamos el libro cerrado, Señor, tu palabra está viva en nosotros, cambiándonos, transformándonos, haciéndonos crecer, Señor. Y te rogamos en esta hora, oh Dios Todopoderoso, que tú continúes haciendo la obra. Y que Dios Todopoderoso tengamos pautas, tengamos métodos, Señor, para aprender tu palabra. Señor, te rogamos, Dios mío, que hagas así conforme tú quieres, Señor. Para que al salir de aquí, Señor, hoy ya no seamos los mismos. Ayúdanos a ser cuidadosos, Señor, guardando tu palabra, viviéndola, Señor, enseñándola, practicándola, Dios mío, para que todas las cosas nos salgan bien. Ayúdanos, Dios mío, a vivir de tal manera, oh Padre Celestial, que tengamos en nuestras vidas, Dios mío, qué cosa, Dios mío, saber para cada una de nuestras situaciones. Y estas cosas, Dios mío, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amada iglesia, creo que estas son algunas de las cosas que nosotros podemos utilizar para que la Biblia, la palabra de Dios, florezca en nuestras vidas. Para que al hablar con nuestros amigos, para que al hablar con nuestros compañeros de clase, los que estudian, para hablar con los vecinos, se sepa que usted es cristiano. Se sepa que usted es verdaderamente un seguidor de Jesucristo. Así que es mi invitación para la iglesia hoy, que usted pueda planificar para vivir la palabra de Dios.